Hola a todos y bienvenidos a la presentación del diseño histórico de investigación cualitativa. Les habla Emily Díaz Acevedo. La historia es la ciencia que estudia y relata los acontecimientos del pasado, sean verdaderos, imprecisos o relativos para entender el presente. El deseo de explicar el presente y predecir el futuro es el motor que ha motivado a muchos estudiosos a la realización de innumerables investigaciones sobre datos de la historia. El diseño histórico es una de las metodologías de investigación cualitativa que permite cumplir con este propósito. Antes de la explicación detallada del diseño, debemos recorrer ciertos eventos históricos que marcan su comienzo. Por ejemplo, para los años 450 a.C., se escribieron relatos de guerras de carácter cristiano, renacentista, medieval, formas de gobernar, psicología de los gobernantes, aún sin contar con bases de datos, bibliotecas, archivos o índices. A partir del siglo XIX, emergen diferentes perspectivas en torno a la investigación histórica. Las dos corrientes principales fueron el historicismo en Alemania, originado por Rank, donde comenzó a darse la importancia a lo escrito en los documentos. Se acuñó la frase "los documentos hablan por sí solos". Y por otro lado, el positivismo, corriente originada en Francia por Comte, al que se le conoce como el padre de la sociología. Estos dos enfoques impulsaron el estudio de la historia, llevándola a otro nivel, a los entornos científicos y universitarios. Luego de la Primera Guerra Mundial, se consolida la investigación histórica incorporando el lenguaje, símbolos, fotos, imágenes como fuentes de información para los estudios. El diseño histórico ha sido definido por varios autores, pero todos convergen en las ideas centrales. El positivismo define diseño histórico como la recolección sistemática y la evaluación objetiva de datos relacionados con eventos del pasado, con el propósito de poner a prueba hipótesis de esos sucesos para explicar eventos presentes y anticipar acontecimientos futuros. Frenken, Wallen y Hume en el 2012 definen diseño histórico como la recopilación y evaluación sistemática de datos para describir, explicar y comprender acciones o eventos que ocurrieron en algún momento del pasado. Por su parte, Rudberg y Boukidis en el 2018 definen diseño histórico como la examinación del pasado utilizando registros y datos, así como fotografías u objetos en un intento de responder preguntas de investigación y entender un problema. Así pues, se puede establecer que los proponentes principales del diseño histórico son, en la época del año 450 a.C., como se dijo, Heródoto y Tucídides. El término historia, sin H, se le atribuye a Heródoto, significando investigar o inquirir. Estos dos personajes de la historia se les conoce como los precursores de la investigación histórica. Luego, Leopold von Ranke, en Alemania, propuso que el contenido estricto de las fuentes de información era la guía para el estudio de la historia y no las interpretaciones como se venía haciendo. Por su parte, Auguste Comte, en Francia, propuso que la sociedad debía ser estudiada científicamente. Estas dos corrientes, impulsadas por estos personajes de la historia, provocaron una crisis para la Primera Guerra Mundial entre 1914 a 1918,
porque sus supuestos no lograban explicar adecuadamente los eventos ocurridos ni el posterior cambio y desarrollo de la sociedad. Así que en el 1929, Marc Bloch y Lucien Febvre fundan en Francia lo que se conoce como la Escuela de los Anales, la cual comienza como una revista de investigación y posteriormente se convierte en una fuente de corrientes historiográficas para el mundo, incorporando el énfasis social, económico, al estudiar el pasado. El diseño histórico tiene como uso principal reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual se recolecta, evalúa, verifica y sintetiza sistemáticamente evidencias que permitan obtener conclusiones válidas que ayuden a explicar acontecimientos presentes y anticipar eventos futuros. Una de las aplicaciones del diseño histórico es en el área educativa. El uso para los investigadores educacionales es aprender del éxito y el fracaso del pasado, aplicar ideas del pasado a propuestas del presente, probar hipótesis y comprender las prácticas educativas actuales de manera más completa. Entre las características del diseño histórico podemos nombrar las siguientes. Depende de datos observados por otros, más que por el mismo investigador. No se tiene que provocar o producir la información porque ya existe. Promueve en su mayoría el uso de preguntas de investigación en lugar de hipótesis. Los participantes seleccionados deben estar vinculados con el asunto que se estudia. La generalización no es parte de la meta final de este diseño. Se culmina con una síntesis final donde se responden a las preguntas de investigación. Utiliza fuentes primarias derivadas de la observación y secundarias cuyo autor informa las observaciones realizadas por otros. Esta característica que sigue ahora, la 8, es muy peculiar. Las fuentes se someten a la crítica externa para determinar la autenticidad del documento y la crítica interna que examina prejuicios y limitaciones del autor del documento. Dicho de otra forma, se investiga si el documento o el dato es original o falsificado. Esta característica pone de manifiesto lo complicado, difícil y arduo que puede ser el proceso, puesto que el investigador tiene que conocer la cultura, el idioma, aspectos sociales, políticos, etc., del momento en que fue redactado el documento o el dato. Esto representa una limitación de este diseño con relación al investigador. Y por último, pero no menos importante, el diseño histórico, una de sus características es que es aplicable a las ciencias sociales, políticas, económicas y a la educación. Entonces, ¿cuáles son las competencias o destrezas de un investigador histórico? Primero, buscar, identificar y examinar la información, toda la información que caiga en sus manos. Establecer las preguntas de investigación apropiadas para explicar el asunto. Debe ser un lector de trasfondo. Debe leer, investigar y analizar todo documento y dato que llega a sus manos. Es responsable de identificar los protagonistas vinculados con el asunto. Debe ser un crítico de la evidencia encontrada, tener la capacidad para juzgar la veracidad y autenticidad de los datos y si el dato es un original o un falsificado. Entre las fuentes de información de este diseño tenemos los documentos, testimonios, registros, imágenes y todo lo que caiga en manos del investigador.
En el transcurso de la presentación se ha ido nombrando varias ventajas o limitaciones del diseño. En esta matriz que ven proyectada se resumen las ventajas y limitaciones. Por ejemplo, permite el uso de diversas y variadas fuentes de información, como vimos, establece un orden sistemático de implementación, reduce la posibilidad de presunción por parte del que investiga, el investigador adopta una posición realista y crítico, elimina la necesidad de producir o provocar información porque estudia el pasado y es aplicable a las ciencias humanas. Como limitaciones tenemos la disponibilidad de la información necesaria, consumo del tiempo, el diseño es costoso de ejecutar, aplicación de crítica externa e interna por parte del investigador, no garantiza la representatividad de la muestra, el uso excesivo de fuentes de información sesgadas puede romper con la integridad del estudio y la experiencia del investigador es equivalente al nivel de dificultad que se tenga en el estudio. Ha quedado expuesto las características más sobresalientes del diseño histórico de investigación cualitativa. Se desprende que su ejecución no resulta sencilla, más bien recae en el investigador la responsabilidad de estar preparado profesionalmente para entender el proceso y analizar los datos de forma íntegra, honesta y éticamente. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por su atención. Aquí las referencias utilizadas y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.